7 de la mañana con 31 minutos, ya le adelantábamos antes de irnos a la pausa la presencia aquí en el estudio, que además agradecemos su visita, de Jonathan Furisfer, quien es investigador del Programa de Seguridad y Justicia de México Evalúa. Ellos realizaron un estudio sobre el programa de prevención del delito aplicado precisamente aquí en nuestro estado y los resultados, pues ya no sabemos decir si, ya no sabemos si realmente sorprendentes o es parte de lo que esperábamos de este estudio. Jonathan, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias Belén, muchas gracias Sonia por la invitación. Cuéntanos, ¿qué fue lo que de entrada arroja este análisis que ustedes hicieron? En efecto, estuvimos en campo analizando las acciones que se implementaron en el polígono de Oblatos de materia de prevención. Fueron acciones que se implementaron años antes y que tenían continuidad algunos, otros que lamentablemente terminaron junto con el subsidio federal que es el PRONAPRED. Y aquí yo creo que es interesante también ver cómo es el contexto del programa, ¿no? Cuando Calderón, el expresidente Felipe Calderón, sale de su gobierno, uno de los estandartes que promovió más consistentemente el actual presidente Enrique Peña Nieto fue cómo romper con el pasado, contra la guerra contra el narco, ¿no? De ahí el eslogan "Nos mueve la paz", y de ahí muchas estrategias justamente preventivas para evitar que cierto tipo de grupos entraran por estas vías de violencia y delincuencia. De tal manera que, bueno, el año pasado, a través del PEF, pues se rompe con este programa, ¿no? Este subsidio desaparece por completo, ya no financia más acciones y pues solamente quedan un par de subsidios disponibles para seguir pretendiendo atacar este problema de prevención. Leyendo un poco el documento, Jonathan, lo que encontramos, tratando de resumirlo, es no hubo un diagnóstico previo para saber exactamente en dónde se tenía que trabajar. Luego, quienes implementaron el programa y las diferentes acciones, pues no tuvieron la capacidad o la capacitación, perdón, exacta sobre los objetivos que tendría que tener este programa. Luego, además, no hubo indicadores y, por lo tanto, pues lo que no se mide no puede después evaluarse. Y además la población a la que fue dirigida fue autoseleccionada, o sea, cada quien decidía que quería participar y no se focalizó a quién tendría que haber sido beneficiario de un programa enfocado a reducir la violencia, ¿no? En resumen, podríamos encontrar eso. Es correcto. Yo creo que gran parte de las lecciones que nosotros observamos en campo justamente tienen que ver con todos esos elementos que mencionas. Cualquier tipo de enfermedad social como física necesita de un diagnóstico certero, preciso, claro, que te permita identificar qué es lo que nos está doliendo y dónde, ¿no? De tal manera que si bien sí ha habido un progreso, sí hubo un progreso importante en la mejora o en el diseño de los diagnósticos, todavía no fueron suficientes justamente para ver qué está ocurriendo en varias de las colonias de Guadalajara y la zona metropolitana de Guadalajara. De tal manera que si no sabemos cuáles son las dinámicas delictivas, antisociales, etcétera, pues tampoco podemos proponer una solución que pretenda aliviarlas, ¿no? Y aunado a esto, que es muy importante, pues si no sabemos dónde están los problemas, tampoco podemos identificar a los que más necesitan este tipo de apoyo. Y mucho menos si las soluciones que encontramos son las que tuvieron un buen resultado, ¿no? Exacto. Yo creo que al final del día, si no tienes un diseño de evaluación que permite identificar cómo vamos a medir ese progreso, ese cambio, ese impacto en cada uno de los beneficiarios. Ayer dabas un ejemplo clarísimo, las clases de samba, ¿no? De zumba. O de zumba, perdón. Sí. Sí, bueno, yo creo que pues a nivel nacional, no solamente aquí en Jalisco, fue una de las acciones más comunes, bueno, una de las más comunes, incluyendo otro tipo de bailes. Pues la verdad es que yo no conozco algún tipo de evaluación internacional o al respecto que diga que va a evitar. Que si bailas no robas o... Pues algo así, digamos, ¿no? Pero más allá del programa en sí mismo, yo creo que es la capacitación que tiene el tutor o el tallerista para conseguir dar esa información a los beneficiarios de tal manera que puedan distinguir entre una profesión formal y una informal, ¿no? Sin lugar a dudas, si no hay este tipo de interacción con los beneficiarios, pues difícilmente se va a poder
aprender y transmitir correctamente cómo cambiar cierto tipo de actitudes y rutinas. ¿De Y- cuánto, Perdón, no, adelante, Belén. ¿De cuánto recurso estamos hablando que se empleó y que a final de cuentas pues no dio el resultado esperado? A nivel nacional fueron alrededor de 10,000 millones de pesos. En Guadalajara y en Jalisco, durante todo este periodo de tiempo, 2012-2016, más o menos 420 millones. O sea, no estamos hablando de cantidades mínimas, es una inversión bastante fuerte. Es una inversión bastante fuerte. Le repito, al momento que no hay indicadores claros, diagnósticos certeros que permitan evaluar el efecto de esta política pública, pues no sabemos si tuvo algún un efecto deseado o no deseado o ninguno. De tal manera que, bueno, pues una de las lecciones más importantes de este tipo de cosas es cómo mejorarlo, cómo cambiar el esquema, el diseño de evaluación, de tal manera que podamos tener con certeza y evidencia robusta de que este es un programa que vale la pena. Porque una manera de medirlo quizá pudo haber sido lo que sucede con los índices delictivos y de acuerdo a los datos que ustedes incorporan en el estudio, bueno, pues lejos de mejorar, empeoramos, pero además Guadalajara y en particular esta zona está por encima de las tasas nacionales, ¿no? Pues en muchos indicadores sí lo es, pero también la prevención no, digamos, muchos de los indicadores que tenemos en seguridad pública tampoco abarca otros. Por ejemplo, bullying, pues no sale nunca, ¿no? Ahora se está haciendo un cambio en el sistema de estadísticas delictivas de tal manera que incorpore otras facetas que en realidad no son delictivas, pero sí son antisociales, ¿no? De tal manera que, bueno, si tampoco tenemos indicadores que puedan complementar esto, pues tampoco vamos a saber realmente si bajaron esos índices o no. Además de esta recomendación de hacer realmente un diagnóstico claro sobre los resultados que está arrojando este programa, ¿qué otras recomendaciones está haciendo la organización? Yo creo que otra de las más fundamental es cómo alinear los intereses de la federación con el Estado y los gobiernos municipales. Si no hay coordinación efectiva, si no hay rendición de cuentas entre cada uno de los poderes, difícilmente se va a poder construir una política desde lo local hacia lo federal. Aquí sí es muy importante el papel que tienen los alcaldes municipales, porque son los que mejor información y conocimiento tienen de la zona. Y por otro lado, yo creo que uno de los grandes retos que también enfrenta la política de prevención, pero muchos otros programas sociales, delictivos, etcétera, es cómo se puede apropiar la sociedad misma este tipo de acciones, de tal manera que no dependan de un subsidio federal o de un subsidio local, sino que se puedan construir y sustentar en el futuro y que esto no dependa también de la agenda política de cada gobernante. Ahora, Jonathan, una buena parte de los problemas de inseguridad que aquejan al país parecen como no tener solución y mucho de lo que se mencionó durante lo que va de este sexenio era justamente la apuesta a la prevención, como si eso hubiera sido la salida. Si no lo logramos, entonces, ¿qué nos queda? Yo creo que hay que seguir experimentando, hay que aprender de los errores. Es un experimento que pues, tuvo un financiamiento muy alto y no sabemos su costo-beneficio o costo-impacto. ¿Qué nos queda? Bueno, hay muchas cosas que valen la pena rescatar. Yo creo que una de ellas es el fortalecimiento de las capacidades de los policías, por ejemplo, desde otro tema, ¿no? Más bien de contención, no tanto de prevención social. Y sin lugar a dudas, yo creo que el involucramiento de la comunidad también, el fortalecimiento de los lazos comunitarios va a ser muy, muy importante para hacerle frente a la violencia hoy en día. Pero por lo que vemos en esta evaluación no se logra de alguna manera sanar el tejido social que podría ser la apuesta para resolver el tema de la inseguridad, ¿no? Pues al menos con las acciones que nosotros revisamos, no encontramos, digamos, evidencia contundente de cómo este tipo de acciones fomentan el tejido social. Sin embargo, yo creo que hay muchas otras soluciones al respecto y mucha experiencia internacional también de cómo se puede construir esto, de tal manera que, como seguíamos hace rato, no hay que ser muy ocurrentes. Hay mucha información allá afuera que está demostrada que funciona y que, pues, en lugar de experimentar con acciones un poco, pues,
divertidas, podremos pensar en acciones que realmente hagan un cambio en la sociedad. Más efectivas. ¿Qué encontraron en cuanto a índices delictivos en esta zona de Oblatos con base en la encuesta que ustedes aplicaron? Bueno, la encuesta es una encuesta que realizó el INEGI, es una encuesta que se realizó en 2014. Estudia pues, todos estos comportamientos sociales, antisociales, delictivos, etcétera. Pues, la zona metropolitana de Guadalajara, en varios de los indicadores que recoge esta encuesta, salió pues, un poco por encima del nivel nacional, del promedio nacional. Nunca en primer lugar, tampoco en el mejor. Sin embargo, sí está un poco encima de la media en cuestiones de bullying, por ejemplo, en cuestiones de abuso familiar y otras variables de interés que pues, finalmente deben de ser atendidas bajo esta Jonathan, perspectiva. nos termina el tiempo, pero me gustaría saber cuál ha sido la reacción de las autoridades. En principio abrieron los archivos y colaboraron con ustedes para la realización de este estudio. Sin embargo, bueno, ahora que vean los resultados o si ya los conocen, ¿qué esperan? La verdad es que yo sí quisiera reconocer la labor del Consejo Estatal para abrir las puertas y cooperar con nosotros. Nos dieron acceso no solo a la información sobre el programa, sino también en campo. Nos abrieron las puertas a cada una de las acciones y cómo se realizaban. Y para pues, conocer más al respecto, aquí traigo este estudio. Podrá estar disponible a partir de hoy en la tarde y es todos los resultados sobre esta evaluación Y se puede consultar además en web, ¿no? También. En nuestra página de internet en www.mexicoevalua.org. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, pues ahí tienen ustedes las formas de consultar el documento completo. Vamos a hacer una pausa. Regresamos, ya está aquí en el estudio Augusto Chacón.